Buen día, chicos. Entonces, vamos a empezar con un nuevo capítulo. Es el capítulo 2 de conducción permanente. La conducción permanente es un caso particular. Vamos a ver que se deduce de la ecuación general. Entonces, em, vamos a deducir la ecuación general de la conducción para ubicarnos eh, cómo se genera la conducción permanente, la conducción no permanente y otras ecuaciones. Entonces, ¿de dónde partimos? Consideramos un cubo que tiene las mismas dimensiones, delta x igual a delta y igual a delta z, que está en el espacio. Como vemos aquí, en coordenadas espaciales x y z tenemos un cubo de dimensiones delta x igual a delta y e igual a delta z. Y consideramos que el calor se transmite por cada una de las caras, por la dirección X, por la dirección Y y por la dirección Z. Y realizamos un balance en este cubo delta B, que es el producto de delta X por delta Y por delta Z, pero también podemos expresar esto como son iguales delta X al cubo o delta Y al cubo o delta Z al cubo. Entonces, el balance establece el calor que ingresa al volumen del cubo menos el calor que sale del volumen del cubo más el calor generado dentro del volumen del cubo es igual al cambio de la energía interna en el volumen del cubo. Este cambio de energía interna también es la expresión de calor sensible, es lo que gana o pierde el cubo. Bien, entonces este es el balance. A partir de la expresión de balance, expresamos en formas de sumida. Estos son los calores que ingresan a través de las tres caras, la cara en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Son los calores que ingresan. El subíndice I viene de ingreso, calores que ingresan. Menos los calores en las tres direcciones, en X, en Y y en Z, que salen. El subíndice S es de salida. Entonces lo que entra menos lo que sale, más el calor generado, el subíndice G viene de generación, de generado. Entonces, la suma algebraica es igual al calor sensible o, como había indicado, es la energía interna. Estas cantidades de energía están dadas por las expresiones siguientes. El calor que ingresa en la dirección X, está indicado acá, es menos K en la dirección X por el área de transferencia de calor para esta dirección y por la variación de la temperatura respecto de X. Aquí se manejan derivadas parciales. Lo mismo, en la dirección X el calor que sale es matemáticamente esto. El calor que ingresa más la variación del calor que ingresa respecto de X por delta X. Esta es una expresión matemática. Seguro que se puede demostrar, pero no lo vamos a hacer. No estamos en una clase de matemáticas. En alguna matemática que ustedes han visto, han llevado con seguridad que han utilizado esta expresión. Entonces, tenemos la expresión de calor que ingresa y la expresión de calor que sale.
Expresiones similares a esta podemos establecer para la dirección Y y para la dirección Z. Tienen la misma forma, no están escritas, pero estamos indicando que son expresiones similares. ¿Qué va a variar? Solamente el subíndice, en vez de X, Y o Z. Y lo mismo en esta expresión, en vez de los subíndices X, Y o Z, y la derivada respecto de Y o respecto de Z. Y lo mismo aquí, solamente varían las direcciones y las coordenadas Y y Z. Ahora, el calor generado en el volumen delta V se debe a diversas causas. Efecto Joule, reacción química, exotérmica, reacción nuclear, etc. Cuando hablamos de efecto Joule nos referimos a que puede haber una corriente eléctrica que vaya circulando por este cubo y puede por la fricción, etcétera, 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 producir un efecto de calor. A eso llamamos. La corriente se transforma en calor y a eso llamamos efecto Joule. La reacción química el material conformado por este cubo, entrar en reacción, tal vez dos materiales diferentes, una combinación de dos o tres o más materiales, y puede realizarse una reacción química de tipo exotérmica, es decir, desprende calor, o puede haber una reacción nuclear, y su efecto también es producir calor. Y a ese calor entonces llamamos Q sub G, calor generado. El cambio de energía interna o calor sensible, como también se llama, es la expresión masa por el calor específico por la variación de la temperatura respecto al tiempo. Esta expresión ya la todavía no la hemos utilizado, pero también vamos a utilizar en otros capítulos, por ejemplo en el capítulo de convección, muy utilizada. Y también en alguna parte de la conducción no permanente. Aquí θ es el tiempo, T es la temperatura, calor específico, C sub P, y la masa es M. Entonces, estas expresiones las reemplazamos en esta expresión. Bueno, aquí estamos indicando que las coordenadas utilizadas son espaciales, es decir, X, Y y Z. Mediante esta letra T mayúscula indicamos la temperatura. Utilizamos para el tiempo θ, para no confundir con T. En otra literatura, en otros libros, para el tiempo se utiliza la letra minúscula T. Y para la temperatura, como vemos, la letra mayúscula T. De esa manera se hace una diferencia. Pero para que haya una diferencia más notoria, utilizamos para el tiempo la letra griega θ. Tiene este símbolo. K es el coeficiente de conducción térmica, ya hemos hablado algo sobre este coeficiente. Es una propiedad que tienen los materiales. A es el área de transferencia de calor. Y aquí podemos observar, por ejemplo, para el flujo de calor, ¿cuál es el área? Es el área normal a la dirección del vector flujo de calor, o calor simplemente. Es decir, se trata de esta área. A esta área llamamos A sub X. Como ven, entonces es el área normal a este vector flujo de calor en la dirección X. El área Y tendría que ser esta área, o es esta área, normal a este vector. A esta área llamamos A sub Y. Y para la dirección Z sería esta. Entonces en las expresiones, de esa manera se definen las áreas. Son transversales a la dirección del flujo de calor.
C sub P es el calor específico del material. M es la masa contenida en el volumen delta V. Reemplazando, tenemos esta expresión. Bueno, aquí está, digamos, de alguna manera simplificada la expresión Q sub X. Vamos a aclarar un poquito más. Por ejemplo, aquí en este término está el calor que ingresa. Nos referiremos solamente a la dirección X. Entonces tendríamos en la dirección X calor que ingresa en la dirección X menos el calor que sale en la dirección X más el calor generado e igual al calor sensible. Solamente estamos haciendo el análisis en X, en la dirección X. Ahora, el calor que sale, vamos a anotar la expresión del calor que sale. Tenemos el calor que ingresa menos el calor que sale. Es la suma del calor que ingresa más la variación de este calor respecto de X por delta X. Más, etcétera, etcétera. Más, anotaré, calor generado e igual al calor sensible. Entonces decía, esta operación ya ha sido realizada. Por tanto, aquí tenemos más Q sub xi menos Q sub xi, por tanto, 0. Lo que queda es menos la variación del calor que ingresa respecto de X y por delta X. Más, etcétera, etcétera. Y ahora lo que hacemos es reemplazar para el calor que ingresa en la dirección X la expresión que es esta, o sea, menos K por el área en la dirección X y por la variación de la temperatura respecto de X. Más los términos igual, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, menos por menos, más, ¿verdad? K es una constante, el área es una constante, entonces la expresión queda K en la dirección X por el área en la dirección X y por la segunda derivada de la temperatura respecto de X al cuadrado, más los otros términos. Entonces, esto es lo que estamos mostrando. Estas operaciones ya las damos por hechas y mostramos el resultado de todas estas operaciones. Y aquí está. Finalmente, esta es la expresión a la que llegamos en las tres direcciones, en X, en Y y en Z. Calor generado igual calor sensible. Ahora bien, el producto de el área por área en X por delta X es el volumen. Lo mismo que el área, el producto del área en Y por el delta Y es el volumen delta B, y lo mismo en Z. Además, la masa podemos escribir como el producto de la densidad por delta B, por el volumen delta B, siendo ρ la densidad del cuerpo.
Entonces, finalmente, llegamos a esta expresión. Como acá tenemos el mismo volumen delta V, delta V, delta V, dividimos todos los términos entre delta V, por eso es que queda el calor generado sobre delta V, y como la definición de masa está en función de delta V, el delta V del denominador se simplifica con el delta V. Y esta es la expresión final. A esta expresión llamamos expresión general de la conducción. Pero en los libros van a encontrar otra forma. ¿Y cómo se consigue esa otra forma? Considerando que se trata de un cuerpo isótropo. ¿Qué significa cuerpo isótropo? Las mismas propiedades en las tres direcciones. Es decir, el K en X es igual a K en Y e igual a K en Z y llamamos K. Y por tanto, como queda un factor común que es K, dadas las igualdades, dividimos entre K este término y este término. El K está, digamos, factorizado acá, se simplifica, ya no hay el K del denominador, pero queda en el denominador de esta expresión K, y es esta. Aquí está el K. Entonces, desaparece K de este término, y a esta expresión llamamos Q'. El calor generado sobre el volumen delta V y sobre K llamamos Q'. Y esta es la energía generada por unidad de volumen, Q'. Ahora bien, esta expresión Rho sobre C sub P y sobre K es alfa. Y alfa se llama difusividad térmica. ¿Cómo se interpreta esta expresión? Como la capacidad que tiene un material para transmitir el calor a través de su masa. O sea que un material que tenga un alfa elevado significa que fácilmente a través de su masa se puede transmitir por conducción el calor. Y un material que tiene un alfa muy pequeño se dirá que se trata de un material que difícilmente transmite calor por conducción a través de su masa. Entonces, esa es la idea de alfa que debemos. Como vemos, alfa depende de tres propiedades, que son el coeficiente de conducción, la densidad y el calor específico. Entonces, por tanto, alfa también se puede considerar como una especie de propiedad de los materiales, ya que depende de tres propiedades del mismo material. Se llama difusividad térmica o coeficiente de difusividad térmica, es lo mismo. Bien, entonces en los libros, en la bibliografía, esta es la forma más conocida de la ecuación general. Como vemos, es una ecuación diferencial a derivadas parciales de segundo orden. ¿Qué más podemos observar de esta expresión? Bueno, que es una ecuación diferencial de segundo orden a derivadas parciales. ¿Qué variables se manejan en esta expresión? Se manejan tres variables. Se maneja temperatura, se maneja la posición en el plano identificado a través de X, Y y Z, y se maneja tiempo. Son las tres variables: temperatura, posición en el espacio y tiempo. Por tanto, la solución de esta ecuación va a ser una expresión temperatura función de la posición en el espacio y del tiempo. En otras palabras, la solución de esta ecuación diferencial nos va a dar una expresión de la cual podemos obtener, por ejemplo, la temperatura conociendo la ubicación de un plano en el espacio y conociendo el tiempo.
Pero llegar a esta expresión es un problema matemático. Tenemos que resolver esta ecuación a derivadas parciales de segundo orden. Hay toda una metodología. Ustedes en la materia de ecuaciones diferenciales, no sé si habrán llegado a esta parte de resolver este tipo de ecuaciones, pero es un problema matemático. Y como problema matemático no nos corresponde. Entonces, vamos a ver más adelante que en base a este tipo de soluciones se han desarrollado métodos para resolver problemas de conducción. Bien, ahora, a partir de esta ecuación diferencial, podemos encontrar casos particulares de la conducción. Y estos casos son la ecuación de Fourier. ¿Cómo conseguimos la ecuación de Fourier? Haciendo que la tasa de generación de calor por unidad de volumen sea cero. No exista generación de calor. En ese caso, llegamos a esta expresión que se llama ecuación de Fourier. Otra ecuación, otro caso particular. Llegamos a la ecuación de Poisson, haciendo que la variación de la temperatura con el tiempo sea cero. Entonces, la ecuación general adquiere esta forma que se llama ecuación de Poisson. La variación de la temperatura con el tiempo es cero. Y la tercera ecuación se llama ecuación de Laplace. Se consigue haciendo que la variación de la temperatura con el tiempo sea cero y la tasa de generación de calor sea también cero. De esa manera, llegamos a esta expresión que se llama ecuación de Laplace, que se puede escribir matemáticamente también de esta forma. ¿Cómo se lee esta expresión? Nabla al cuadrado de temperatura igual a cero. Entonces, estos son los tres casos particulares de la ecuación general. Ahora, ¿cuál de estas tres ecuaciones vamos a utilizar para la conducción permanente? La ecuación de Laplace. Por eso está esta aclaración. Estado estable y sin generación de calor. Estado estable significa que la temperatura no cambia con el tiempo. Es constante con el tiempo. Ahora, esta es la ecuación para la conducción permanente, pero es cierto que se puede resolver problemas de conducción permanente mediante esta ecuación, pero eso significaría otra vez entrar dentro del campo de las matemáticas y resolver esta ecuación. Hay varios métodos para resolver, con seguridad que ustedes lo han visto en la materia de ecuaciones diferenciales. Y como lo decía, no nos vamos a detener tratando de resolver o resolviendo esta ecuación. Se puede resolver, no hay problema, pero eso significa, repito nuevamente, entrar dentro del campo de las matemáticas y tal vez repetir algo que ustedes lo han hecho ya en la materia de ecuaciones diferenciales. Entonces, eso no lo vamos a hacer. Sin embargo, para resolver problemas de conducción permanente, se recurre también a una ecuación que se llama ecuación de Fourier. Aquí, esta ecuación se llama de Fourier, pero hay otra ecuación de Fourier para conducción permanente. Vamos a ver cómo se logra esta ecuación de Fourier para conducción permanente. Aquí estamos aclarando, existen también las llamadas ecuaciones de Fourier para conducción permanente, las cuales pueden deducirse analíticamente de la ecuación de Laplace, es decir, de esta, siendo el procedimiento enteramente analítico, es decir, matemático. Estas ecuaciones de Fourier para conducción permanente, matemáticamente se las obtiene de la ecuación de Laplace. Los que tengan interés pueden ir a BITS y ahí hay un ejercicio resuelto donde se demuestra que
Estas ecuaciones de Fourier para conducción permanente se deducen de la ecuación de Laplace. Pero hay una forma más sencilla de deducir estas ecuaciones de Fourier. Es el método gráfico. Bien, este es el cuerpo. Voy a explicar un poquito más, con más detalle. Esta es una pared. Se conoce de esta pared las temperaturas de las caras interna, es decir, de esta cara, T sub I, voy a llamar T sub I, y de la cara externa, T sub 0. ¿Por qué ubico de esta manera las temperaturas? Porque las estoy situando bajo un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas cuyo eje de las ordenadas se ubica sobre esta cara y el otro eje de las abscisas se ubica de esta manera. Mediante el eje de las ordenadas establezco la temperatura. Entonces, este es el eje de las temperaturas y este es el eje de las posiciones en la dirección X. Si el flujo de calor, por ejemplo, es solo en la dirección X, estoy hablando de un flujo unidireccional, solo en X. Para que el flujo de calor vaya en esta dirección, la temperatura T sub I debe ser mayor a la temperatura T sub 0. El gradiente debe existir, debe ser diferente de cero. Todo esto ya lo hemos visto cuando hemos hablado de las analogías, ¿se acuerdan? Entonces, en el interior va a existir una distribución de temperaturas en un rango entre T sub I y T sub 0. Bien, ahora, si este espesor llamo delta X, los diferentes planos en los que yo divido este espesor delta X, digamos que divido en partes iguales. Bueno, lo voy a hacer más exactamente. Voy a dividir en partes iguales este espesor. De esa manera estoy identificando planos internos. Estos planos internos los identifico a través de la variable X. Puedo llamar, por ejemplo, a este plano 1, a este 2, a este 3, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿cómo identifico al plano 1? Mediante X1, la distancia entre el origen, este es el origen, y la posición de este plano es X1. Este otro plano, mediante X2, y así. Entonces, como ven, en esta coordenada X, yo puedo identificar los diferentes planos. Entonces, me interesa saber las temperaturas que adquieren estos diferentes planos. Ahora, lo que sucede es algo que depende de muchos factores. Yo puedo admitir que existe una distribución lineal de temperaturas. Mejor lo haré más preciso. No importa. Decía, puedo admitir una distribución lineal de temperaturas, es decir, que las temperaturas de estos diferentes planos se encuentren sobre una línea. Es decir, aquí voy a tener entonces la temperatura del plano 1 en este punto, T sub 1. En esta intersección voy a tener la temperatura del plano 2, T sub 2. Acá la temperatura del plano 3, es decir, T sub 3. Las temperaturas se ubican sobre una línea, por tanto, tengo una distribución lineal. A esta línea llamo distribución
lineal de temperaturas. Bien, pero también puedo tener una distribución no lineal. Eso significa que las temperaturas las voy a encontrar con la intersección con esta curva. La curva puede ser en este sentido o puede ser en este sentido. En este caso estoy hablando de distribuciones no lineales de temperatura. Distribuciones no lineales. De temperatura. Entonces, cuando un cuerpo se comporta de esta manera, con distribución lineal, y cuando con distribuciones no lineales, decía, dependen de muchos factores. Dependen de las dimensiones, dependen de la naturaleza del material, depende de las temperaturas, etcétera, etcétera. Lo más fácil es admitir que existe una distribución lineal. Generalmente en los análisis se admite esta situación, pero en casos más complejos se admiten distribuciones no lineales. Entonces, para el análisis empezaremos admitiendo que existe una distribución lineal de temperaturas, como se muestra en esta gráfica. Bien, entonces, el calor es proporcional al gradiente de temperaturas. Eso lo hemos verificado, lo hemos analizado, etcétera, etcétera. El calor es inversamente proporcional al espesor. A más espesor, menos calor; a menos espesor, más calor, ¿verdad? También hemos analizado esta situación. Y también el calor es proporcional al área. Este análisis visto de esa manera es correcto el análisis. Ahora, matemáticamente podemos agrupar de esta forma. El calor es proporcional al gradiente, directamente proporcional al gradiente, directamente proporcional al área e inversamente proporcional al espesor. Bien, hasta aquí estamos claros en nuestro análisis. Ahora, matemáticamente también se puede convertir esta proporción en una igualdad si hacemos uso de una constante. Entonces haremos eso. De esta proporción la convertimos en una igualdad, haciendo uso de una constante, y esa constante vamos a llamar K. Por tanto, K por área por el gradiente y sobre el espesor. Y de esa manera hemos llegado a la ecuación de Fourier para conducción permanente, ecuación de Fourier pero para distribución lineal de temperaturas. Para distribución lineal de temperaturas. Bien. Ahora, nos interesa encontrar una expresión como esta, pero para la distribución no lineal de temperaturas. A partir de esta expresión podemos hallar, admitiendo que este término es la pendiente. Aquí está. Es la pendiente. Es decir, como la distribución es lineal, la pendiente se puede escribir como delta t sobre delta x. Y aquí está, es la pendiente para la distribución lineal. Y si encontramos la pendiente para una distribución no lineal, ¿cuál sería la expresión de pendiente?
Por un punto cualquiera, vamos a suponer que sea este punto, trazamos una línea tangente. Esta es la línea tangente trazada. La pendiente de esta línea tangente que pasa por este punto, ¿cuánto es? Es menos la derivada de la temperatura respecto de X. Esta es la pendiente. Entonces, a partir de esta expresión podemos hallar la ecuación de Fourier para distribución no lineal, simplemente cambiando el valor de la pendiente. Repito, esta es la pendiente para distribución lineal. Ahora, queremos hallar la misma expresión, pero para distribución no lineal. Cambiamos. K, área, y reemplazamos, en vez de esta pendiente, que es para distribución lineal, la pendiente ahora, que es para distribución no lineal, menos la derivada de la temperatura respecto de X. Y de esa manera encontramos la ecuación de Fourier ahora para distribución no lineal. Distribución no lineal. Entonces, como ven, no lineal. Hemos hallado la ecuación de Fourier de una manera fácil. A esta forma se llama deducción gráfica de la ecuación de Fourier para conducción permanente. Bien, ahora, aparece un signo negativo. ¿Por qué? Porque la pendiente es negativa. Y aquí, ¿cómo identificamos ese signo menos? O ese signo negativo. Vamos a continuar con el análisis. Aquí está todo lo que hemos hecho. En las tres direcciones, en X, en Y y en Z, tenemos la ecuación de Fourier para distribución lineal. Y aquí está la explicación de cómo conseguir la ecuación de Fourier para distribución no lineal. Lo mismo, en las tres direcciones, en X, en Y y en Z. Bien, ahora vamos a esta situación de demostrar que la expresión, por ejemplo, en la dirección X para distribución lineal es equivalente a esta, es decir, K por el área en X y por delta T sobre X, delta X. ¿Dónde está el signo negativo? Que aquí aparece en forma clara, debido a la pendiente negativa. Bueno, todo delta T, todo gradiente es condición final menos condición inicial. O sea que delta T, si hemos definido, vamos a volver a dibujar la figura de la pared sobre la que nos hemos basado para el análisis. Hemos definido sobre esta cara una temperatura, que es T sub I, y sobre esta otra cara, la otra temperatura, que es T sub 0. Entonces, el delta T, de acuerdo a estas temperaturas, tendría que ser T sub 0 menos T sub I, ¿verdad? O sea, condición final de temperatura menos condición inicial de temperatura, es lo correcto. Ahora bien, si nosotros escribimos esto como T sub I menos T sub 0, tenemos que acompañar del signo negativo, menos, porque esto es igual a esto, ¿verdad? Por tanto, la expresión de calor
para distribución lineal se convierte en menos K en la dirección X por el área en la dirección X por la diferencia de temperaturas T sub I menos T sub 0. A ver, esto es menos T sub I menos. A ver. Sobre delta X. Y de esa manera aparece el signo negativo, ¿no? Que aparece en la expresión de Fourier para conducción permanente. Bien, entonces las dos expresiones son similares, solo la pendiente es diferente. Para poder resolver un problema donde la distribución no es lineal, debemos conocer la ecuación de la curva. Es decir, si la distribución es no lineal, esta es una. Por tanto, tenemos que conocer la expresión temperatura función de la posición X. Conociendo la ecuación de esta curva, para poder hallar, por ejemplo, el calor, basándonos en esta expresión, lo que vamos a hacer para hallar esta pendiente es simplemente derivamos la temperatura respecto de X. Es decir, derivamos respecto de X la función f de X, ¿no? Y podemos encontrar el calor transferido, pero en un punto, porque de punto a punto en la curva la pendiente varía, ¿verdad? Varía. Entonces, seguramente la pregunta va a estar relacionada a averiguar el calor o calcular el calor en una posición determinada. Y para esa posición determinada vamos a tener una pendiente, que la hallamos derivando la expresión de la ecuación de la curva, temperatura función de X. Si la distribución es lineal, no nos hacemos mayor problema. Sabemos que existe una distribución lineal. Las temperaturas de los diferentes planos internos están sobre esa línea. Y simplemente por una relación de triángulos podemos hallar las temperaturas de los planos internos. Veamos cómo sería eso. Sobre esta figura. Vamos a definir, por ejemplo, este plano y este plano, admitiendo que la distribución de temperaturas es lineal. Es decir, acá. Este es el plano 1 y este es el plano 2. Queremos hallar la temperatura del plano 1. Aquí lo haré. Necesito saber la temperatura del plano 1, conociendo la temperatura de esta cara interna y de esta cara externa. Pero conozco la posición de este plano. Es X sub 1. Bien, hago este análisis simple. Considero como un triángulo. Aquí tengo un triángulo pequeño, semejante a este triángulo grande, ¿verdad? ¿Por qué semejante? Porque tienen la misma pendiente. Entonces, en base a la pendiente yo puedo relacionar. Para el triángulo grande, la pendiente va a ser este cateto sobre este cateto. ¿Cuánto vale este cateto? Este cateto vale delta X. Y este otro cateto vale
T sub I menos T sub 0, ¿verdad? Tengo los dos catetos, este y este. Bien, entonces la pendiente para el triángulo grande va a ser delta X sobre la diferencia T sub I menos T sub 0. La pendiente del triángulo grande debe ser igual a la pendiente del triángulo pequeño. Entonces, para el triángulo pequeño, este cateto vale X sub 1. Y este otro cateto vale T sub I menos la temperatura que estoy pretendiendo averiguar. La temperatura voy a llamar acá T. Entonces, este cateto es X sub 1 y este otro cateto es T sub I menos T. Entonces, la pendiente para este triángulo pequeño debe ser igual a la pendiente del triángulo grande. Entonces, X sub 1 sobre T sub I menos T. Y con esta relación yo encuentro la temperatura que estoy buscando. Y esta es la temperatura del plano 1. Entonces, me resulta fácil. En cambio, en este caso, tengo que basarme en la ecuación de la curva. Entonces, el análisis es más matemático acá. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bien, continuamos. Bueno, eso sería todo. Estamos empezando las clases y yo no quisiera correr todavía. Es cierto que tengo material, no me es ningún problema seguir avanzando, pero iremos poco a poco imprimiendo, digamos, como se dice, nuestro ritmo. Y en la parte teórica creo que es suficiente. Hemos deducido la ecuación general, hemos deducido los casos particulares a partir de la ecuación general, luego hemos deducido la ecuación de Fourier para conducción permanente, partiendo de una distribución lineal, hemos llegado a la expresión de Fourier para el caso de distribución lineal, y a partir de la expresión y en base a la pendiente hemos conseguido la ecuación de Fourier para distribución no lineal, ¿no? Hemos analizado cómo hallar las temperaturas de planos internos cuando la distribución es lineal y cómo hacer el análisis cuando se trata de una distribución no lineal. Bueno, creo que eso es suficiente. Como les decía, podemos avanzar más, pero vamos a ir poco a poco. Bien, entonces, antes de irnos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda hasta esta parte? ¿Está claro? Bien, entonces con ustedes sería hasta acá y voy a hacer un compás de espera hasta las 9:45 para el segundo grupo. De todas maneras, esta clase ha sido grabada y vamos a poner en la plataforma, está la grabación.